Ok, entonces voy a compartir la pantalla, pero espérenme un segundo. Bueno, nosotros estábamos hablando del tema de la privacidad. El tema se titula La venda de la justicia, básicamente porque estábamos hablando de que la justicia, bueno, quedamos aquí, espérenme un segundo, voy a ir pasando las diapositivas. Ok. Entonces, bueno, hace 15 días empezamos a trabajar este tema, dimos como el marco para el tema es la línea que hemos visto de guerra de información y recordamos algunos hitos, identificamos que con el ascenso del Internet también descienden otras cosas y que habíamos pues estudiado el tema, pero les proponía yo que una de las cosas que descienden es la privacidad, ¿sí? Asciende el Internet, pero con eso la consecuencia que esto trae o que ha traído es que ha descendido la privacidad en cada uno de nuestros espacios, ¿sí? Y entonces empezamos a trabajar un libro que yo tuve la oportunidad de revisar, que se llama Privacidad es Poder, de esta autora que se llama Clarissa Bellis. Entonces estábamos citando algunos textos que fueron importantes para comprender este punto esencialmente que quería que viéramos, que es cómo la pérdida de privacidad que se da a través de la tecnología afecta nuestra autonomía y eso afecta la democracia, ¿sí? Entonces dimos algunos argumentos para ello y estuvimos revisando pues los conceptos, revisamos algunas cifras y cómo los medios tecnológicos también mm, influyen en el tema de los derechos humanos. Quedamos aquí. Hablábamos de que la justicia está representada, ay, perdón, está representada en esta imagen de esta mujer, ¿cierto? Que tiene una venda en los ojos. Y la autora del libro proponía que esa venda es la privacidad y que si nosotros quitamos de esta ecuación, que es la justicia, quitamos la privacidad, pues las virtudes de la democracia también van a ser menguadas, ¿sí? Entonces, que toda esta economía de datos va minando la igualdad y va, pues, generando brechas para el tema de igualdad social también, ¿sí? Derechos humanos, democracia, ¿ya? Allí quedamos. No sé si alguien quiera poner algún punto más sobre la mesa. Y bueno, entonces lo que vamos a ver hoy tiene que ver con cómo se llegó a esto, porque hoy para nosotros es como muy normal pensar que pues no tenemos privacidad, que hay rastreadores en Internet. Hablábamos hace 15 días de que inclusive dispositivos que hoy se llama tecnología inteligente pueden escucharnos, pueden eh, saber lo que conversamos, tienen una cantidad de datos de cada uno de nosotros sin nuestra autorización, ¿sí? Entonces, el libro hablaba de algo muy, muy relevante, me pareció importante traer a colación y es cómo llegamos a ese punto. Entonces, vamos a leer, si por ti, Graci, me ayudas a leer este párrafo. Bueno, ¿cómo hemos llegado a esto?
El contraste actual de la privacidad y el de la década de 1990 es muy marcado. A finales del siglo XX, tu coche no era más que un coche. No le interesa saber qué música te gusta, no escuchaba tus conversaciones, no hacía un seguimiento de tu peso, no grababa tus idas y venidas. El coche te llevaba a donde querías ir. Estaba a tu servicio, no al revés. Para algunos, abrir los ojos a esta vigilancia característica de la era digital fue como si nos hubiéramos acostado una noche y nos hubiéramos encontrado con un mundo completamente distinto a la mañana siguiente, un mundo más desolador, al menos en cuanto a nuestra privacidad y a nuestra autonomía con respecto a los objetos que nos rodean. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Por qué permitimos que arraigara la sociedad de la vigilancia? Por lo menos tres elementos jugaron un papel en la erosión de nuestra privacidad. El descubrimiento de la alta rentabilidad que se puede obtener de los datos personales resultantes de nuestras vidas digitales, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la errónea creencia de que la privacidad es un valor obsoleto. Gracias, gracias. Bueno, entonces De nada. aquí ella plantea tres eh, elementos fundamentales para que se haya llegado a la pérdida de privacidad y a la erosión de la justicia y de la igualdad a la que hemos llegado a través de los medios tecnológicos. Y ella plantea tres cosas que quiere resaltar aquí. Entonces dice, el descubrimiento de la alta rentabilidad que se puede obtener de los datos personales, es decir, nuestros datos tienen un costo, generan dinero y ese es un elemento para que se haya perdido la privacidad. El segundo tiene que ver con los atentados terroristas del 11 de septiembre del 2001, ese es el segundo. Y la tercera es la errónea creencia de que la privacidad no importa, que es algo que no debemos ponerle cuidado, ¿sí? Entonces, yo quise que lo revisáramos cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a revisarlo aquí. Espérenme un segundo. A ver si lo podemos poner grande, sí. Entonces, mm, ok. Para el primer elemento que ella trae a colación, vamos a ponerlo acá en nuestra línea de los 144.000. Les voy a pedir disculpas porque eh, intenté organizar esta gráfica y salí en desorden. Pero ok, ahí la podemos. Ahí están viendo la línea, ¿cierto? Sí, Listo. Entonces vamos a empezar a mirar el primer elemento, que es el elemento de la rentabilidad. ¿Cómo es que nuestros datos empiezan a ser rentables? Porque esto es un elemento importante para que hayamos perdido la privacidad. Y todo esto tiene que ver mucho con la creación de Google. Nosotros hablábamos que Google es un buscador que inicialmente pues tenía unos objetivos, pero que pues hoy, em, digamos que el objetivo que ellos se trazaron hace mucho tiempo se ha perdido un poco. Entonces, están viendo la línea, ¿cierto? Entonces, tenemos 1996 y nosotros sabemos que Google lo crean dos personas. Uno se llama Larry Page y, bueno, perdón por la pronunciación, creo que va a salir mal esa parte. El otro se llama Sergey Brin. Y ellos dos, en 1996, empiezan a crear la idea de pues, lo que hoy conocemos nosotros como Google, ¿sí? Entonces, ellos crean algo que se llama PageRank. Entonces, eso lo que hace, esa primera visión que ellos tienen respecto a Google, se denomina así, PageRank, y eso es lo que hace es
procesamiento de datos que cuenta el número de visitas que se generan en una página o en un enlace y los empieza a ordenar. Entonces de ahí empieza a priorizar los resultados de una búsqueda, ¿sí? Que es lo que hoy vemos que tan fácilmente se hace, pero pues eso tuvo su proceso. Entonces, eso lo que hizo fue que en los sitios web más importantes y más visitados pues salieran con mayor visibilidad en la fuente, en las fuentes de datos, ¿sí? Cuando yo voy a realizar una búsqueda. Entonces, esa idea generó un cambio bien importante. Y desde ese momento se empezó a organizar como todo el caos de información que había en Internet y que era carente de sentido y que de pronto se buscaba algo y no se encontraba lo que realmente se estaba, la intención de búsqueda, ellos empiezan a organizar eso y de allí empieza a surgir el buscador de Google como lo conocemos el día de hoy, ¿sí? Esto hasta el momento, cuando ellos crean esto no generaba ninguna rentabilidad, ¿sí? Eso no tenían, pues, como una financiación clara, ¿sí? Pero desde 1996, ay, a ver si me deja, ya, hasta 2001, vemos un cambio muy importante, porque en 2001 los ingresos de Google se incrementaron hasta en 86 millones de dólares. Y esa cifra se dispara hasta los 440 millones, ¿sí? Luego llega en el 2003 a 1.500 millones. Entonces, esos ingresos desde el momento en que fue creada la compañía hasta el 2004 tiene un incremento de 3.590%, ¿sí? Pues es monumental. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo logran ellos hacer esto? Que una compañía que organice los datos para las búsquedas, pues empiece a generar ingresos. Lo que hacen es vender anuncios, ¿sí? Y esto es lo que la autora del libro llama capitalismo de la vigilancia. ¿Cómo ocurrió esto? Entonces, en 1998, espero que salga así, ordenadito, porque, ok. En 1998 ellos se dan cuenta que esto les puede generar un, un, un ingreso. Y ellos, bueno, ellos inicialmente habían escrito un artículo, me estoy refiriendo a ellos como los dos em, empresarios de Google, ¿sí? Brin y Page. Ellos escriben un artículo donde dicen que su objetivo con la creación de Google era que conservara como una herramienta académica, ¿sí? Que fuera un buscador donde las personas pudieran crecer intelectualmente, donde pudieran encontrar fácilmente herramientas académicas, ¿sí? Pero eso rápidamente se convirtió en otra cosa. Ellos conocieron en el 98 a un diseñador, un ingeniero de sistemas que se llama Eric Beach, eh, y él ayuda a diseñar algo que es un anuncio personalizado, ¿sí? Entonces, esto lo llaman AdWords. No sé si acá lo puse, déjenme ver. Sí, acá está, AdWords. Y esto lo que hace es que, así como organizan los datos, ¿sí? En las búsquedas, de la misma manera se puede organizar los clics que yo doy en ciertos temas de mi interés y en ciertos anuncios que son de mi interés. Entonces, por ejemplo, si a mí me gustan los zapatos, eso me lo puede también organizar el algoritmo y entonces me empiezan a salir más publicidad de zapatos. Entonces, ¿qué es lo que hace esta aplicación o este software? No sé cómo se llama, que así como organiza las páginas por nivel de importancia, entonces los anuncios se empiezan a personalizar en la medida en que yo voy
yo voy mostrando interés por cierta página, ¿sí? Entonces, de esta manera ellos dicen, es algo bueno porque las personas solo van a ver la publicidad que les interesa, ¿sí? Y nosotros podemos vender esa información a la empresa y la empresa me va a pagar por esa información, ¿sí? Entonces, la publicidad destacada resultaría específicamente, sería vendida específicamente para estos usuarios a los que les interesa y posiblemente puedan adquirir los productos que las empresas quieren que compremos, ¿sí? No sé si es claro hasta allí. Y también Sí, como para un comentario es que las empresas también ellas como que asisten a una puja, por decirlo así, electrónica porque, digamos, compran palabras clave. Entonces, cuando tú te metes haces una búsqueda en Google, capaz te sale algo ya relacionado con una empresa. ¿Por qué? Porque colocaste una palabra clave, qué sé yo, y entonces las empresas como que pujan, ¿no? Por ciertas palabras, unas palabras cuestan más que otras y así. Todo para que salgan sus anuncios y su sitio web más rankeados ya en las búsquedas de Google. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que nuestros datos empezaron a ser enviados a muchos lugares, ¿sí? A muchos lugares virtuales, ¿sí? Y muchas empresas empezaron a comprar nuestros datos, y entonces todas las búsquedas que nosotros realizábamos empezaron a ser de dominio público, ¿sí? Entonces, si a mí me duele la cabeza y yo estoy preocupada de pronto porque mi dolor de cabeza es permanente, entonces googleo causas del dolor de cabeza y entonces ya me empiezan a aparecer propaganda respecto a ese tema, ¿sí? Entonces, nosotros allí estamos perdiendo toda nuestra privacidad, porque hay cosas que de pronto nos preocupan y no se la comentamos ni siquiera a nuestra pareja, a nuestros hijos, si la consultamos en Google y Google sí tiene esa información, ¿sí? Entonces, identifica nuestras opiniones, nuestras maneras de pensar, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo también, ¿no? Porque la privacidad no es un asunto individual, es algo que nos compete a todos. Y si a mí no me importa mi privacidad, eso hace que yo no cuide la privacidad de otros. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, entonces, miremos aquí el otro. Entonces, inclusive en 2003, Google presenta una propuesta para patentar eso, ¿sí? Porque era algo que les estaba dando a ellos mucha rentabilidad. Entonces, patenta esa publicidad dirigida a cada uno de los usuarios, ¿sí? Y eso se llamó generación de información de usuarios para uso en publicidad dirigida. Y allí, cuando hacen esta solicitud, no solo describían cómo dirigir los anuncios a usuarios específicos a partir de los datos que esos usuarios dejaban en las búsquedas digitales que realizaran, sino también explicaba cómo inferir esos datos de los usuarios sin que ellos hayan facilitado de forma voluntaria que esto se hiciera, ¿sí? Entonces, esta herramienta eh, ese patente que se genera viene con una herramienta, que es esta que está allí, AdSense, y es una herramienta gratuita para que los propietarios de estos sitios web que nosotros visitamos, blogs o canales de YouTube, pudieran monetizar su contenido mediante esa publicación de anuncios. Y entonces, al ser patentado, pues todos esos ingresos llegarían al dueño de la patente, a quien lo patentó, ¿sí? Que es Google. Entonces, mientras nosotros realizamos búsquedas sobre lo que nos gustaba comer, sobre lo que nos da miedo, sobre lo que nos produce curiosidad, entonces ellos recopilaban o recopilan toda esa montaña de información y la venden a compañías para que la información que nosotros consultemos sea más precisa y me llegue, por ejemplo, los zapatos de la marca que compró esos datos o la pastilla que me puede servir si esa empresa de medicamentos compró mis datos, ¿ya?
Entonces, hoy esa es una de las fuentes de financiación más importante para Internet, ¿sí? El anuncio, pero los anuncios vienen atravesados. ¿Por qué? Por la venta de mi información privada y de lo que yo se supone que le estoy consultando a un buscador, pero que en realidad no se queda esa información allí, sino que se dirige para que me bombardeen de cierta información, ¿ya? Tenemos aquí en 2007 esta empresa DoubleClick, creo que, no sé, me parece que ya la habíamos visto en algún momento. Entonces Google adquirió esta empresa se llama DoubleClick y DoubleClick es una empresa de publicidad y esta empresa ofrece precisamente anuncios de Internet. Fue creada en 1996, pero Google la adquiere hasta el 2007, ¿sí? Y la importancia de que haya adquirido esta empresa es porque DoubleClick genera o utiliza una cookie, ¿sí? Nosotros ya hemos hablado de las cookies que siempre nos salen en los sitios de internet que queremos mirar, que es un paquete de datos que identifica al visitante del sitio web y accede a los datos personales del usuario. Entonces, lo que hace DoubleClick básicamente es que desarrolla un software espía, ¿sí? Desarrolla una cookie que es un software espía que identifica específicamente al usuario y logra rastrear también sus datos personales. Entonces, gracias a la adquisición de esta empresa, de DoubleClick, Google pudo empezar a seguir a los usuarios a cualquier página que visitásemos, ¿sí? Entonces, si vamos de una página a otra, si estoy haciendo una investigación, mi trabajo de grado, si estoy consultando por alguna enfermedad, Google identifica cómo me muevo de una a otra página para identificar y perfilarme también psicológicamente, ¿sí? Y el autor hablaba también acá de Google Maps, ¿sí? Que es una aplicación que es muy costosa, que generarla fue un costo bastante alto y es una aplicación gratuita. Y ella decía que el costo entonces es que hasta la ubicación de cada uno de nosotros la tenga Google, ¿ya? Em, Entonces, lo que estamos viendo acá básicamente es que el recopilar y analizar nuestros datos, pues es útil para empresas, para hacer mercancía, para muchas de las empresas a las que nosotros pensamos que adquirimos voluntariamente ciertos productos, ¿sí? Y lo que aceptamos nosotros pensando que de pronto, ay, no, con Google Maps me puedo ubicar y lo aceptamos gratuitamente como una gran ventaja, pues realmente lo que estamos entregando aquí, estamos renunciando a nuestros datos, ¿ya? Y aquí viene, no sé si tienen algún comentario, quieren que lo discutamos un poquito, ¿no? Y viene un hito que también para nosotros es muy importante, que es el 2019 con el tema de la pandemia, ¿cierto? Desde diciembre de 2019 y casi hasta mayo, junio de 2023 estuvimos con el tema de la pandemia de COVID. Y ella menciona que nunca fue tan evidente en en la historia la necesidad de que nosotros interactuáramos a través de tecnologías digitales. Entonces, evidentemente, sabemos que durante la pandemia, pues nosotros todo tuvo que ser mediado por herramientas digitales para poder seguir trabajando, para que los niños siguieran estudiando, para seguirnos conectando con las personas que amábamos, pero con las que no convivíamos, ¿sí? Entonces, y eso incrementó mucho el uso de las tecnologías eh, sin medidas de privacidad, ¿sí? Porque en ese tiempo nunca se pensó en que era importante ser respetuosos a la privacidad de cada uno de nosotros, sino que pues simplemente se abrió la puerta y pues todos empezamos a usarlas porque estábamos en un momento de crisis, ¿sí?
Y entonces hubo una relajación extrema de las medidas de privacidad. Y ella comentaba en el libro que inclusive se crearon muchas apps porque se quería también controlar la pandemia a través de los dispositivos tecnológicos. Entonces que se crearon muchas apps para hacer rastreo de cuántos contactos yo visité, de a qué lugares fui, para identificar ciertas personas y por ese medio reconocer quiénes eran posibles personas que habían contraído la infección, ¿sí? Y bueno, después de todo esto, nos dimos cuenta que el método más efectivo nunca fueron las apps, sino por el contrario, ¿no? Pues la vacunación y bueno, todo a través de el proceso médico que ya conocemos, ¿sí? Pero ella dice que este proceso fue muy incisivo, siempre las nuevas tecnologías ofreciendo a los gobiernos sus servicios para recopilar más datos, para analizar más datos y que esto iba a servir para frenar el contagio. Pero eso pues no fue tan preciso como las pruebas médicas. Y hay una investigación que me pareció muy interesante de Freedom House, donde dice que la democracia y el respeto por los derechos humanos se deterioraron en 80 países desde que estalló la pandemia. Sí, o sea, fue un punto como muy crucial también para esto, para el, para el deterioro de la democracia, pero también unido con el tema de la pérdida de la privacidad. ¿Sí? Y entonces, cuando nosotros estamos en un ambiente de pánico, pues estamos más dispuestos a renunciar a cosas como los derechos civiles, ¿sí? Entonces dice que psicológicamente, pues el temor a de pronto infectarse y eso, pues hacía más viable, más fácil que se instauraran medidas de todo tipo para que permaneciéramos en casa y diciéndonos pues que pues estaba por encima de nuestra privacidad eh, y de esta manera también se menguó mucho el tema de derechos civiles. Regáleme un segundito. Están golpeando. Listo. Me tocó abrir la puerta. Listo. Bueno, entonces quiero que leamos esta diapositiva, pero tengo que quitar aquí. Esperen. Tengo que quitar esta. Quiero que leamos esta diapositiva que habla sobre el tema y que me pareció pues como muy claro. No sé, César, ¿tú podrías ayudarme a leer? Ok, dice, el coronavirus ha matado, ya va, otra vez. El coronavirus ha matado a muchos más neoyorquinos que el 11 de septiembre. ¿Repetiremos los errores que cometimos entonces? Uno de los peligros de invocar el terrorismo o las epidemias para justificar invasiones de la privacidad es que esas amenazas nunca van a desaparecer. El riesgo de que se produzca un atentado terrorista o una epidemia es permanente. Como ya hemos visto, la vigilancia masiva no puede aumentar nuestra seguridad frente al terrorismo. Todavía no está claro si puede ayudarnos a protegernos de las epidemias. Es muy dudoso que lo haga, pero incluso si lo hiciera, ¿a qué precio? Si te confinaras en el sótano de tu casa para siempre, estarías bastante seguro, pero ¿valdría la pena? ¿Hasta qué punto un pequeño incremento en seguridad compensa la pérdida de derechos civiles? Y nos podemos encontrar formas de Ajá, y nos podemos encontrar formas de aumentar nuestra seguridad sin vulnerar nuestro derecho a la privacidad. Prohibir que sigan los mercados de animales vivos podría ser mucho más eficaz para prevenir epidemias, sin embargo, no se ha hecho. Gracias, César. Vemos que el punto aquí de lo que ella está hablando es que durante las crisis es más fácil
que queramos hacer lo que haga falta para detener una catástrofe y sin embargo no se ha logrado, ¿sí? El resultado es que se ha violentado toda la seguridad, que ahorita lo vamos a ver en el segundo postulado. Recuerden que, permítanme acá les muestro. Ya. Recuerden que estamos hablando de tres postulados en la pérdida de privacidad y estamos en este, el descubrimiento de la alta rentabilidad. Y entonces, pero ya vamos a mirar el de los atentados terroristas, que tiene mucho que ver con esto, ¿sí? Con esto que acabo de leer César. Ante una amenaza, se toman muchas medidas para evitar que esa amenaza acabe con nosotros, ¿sí? Pero, y los gobiernos empiezan a tomar muchas medidas, pero después de esa tormenta, eh, lo que quedan son las medidas y vemos que no se atiende realmente la crisis, ¿ya? Entonces, bueno, no sé si tienen algún comentario al respecto. Sí, fíjate que precisamente creo yo que fue hace como 2 semanas que estaba viendo ahí en las noticias acá de Colombia que en Bogotá precisamente, no sé si en otras ciudades, hay gente que está vendiendo el iris, ¿no? O sea, no es que venden el ojo en sí, sino que venden como los datos, ese dato que se encuentra en el iris, no sé cómo se dice, pues es un dato biométrico, ya. Eso no estoy hablando. Están vendiendo sus datos biométricos a cambio de una cierta cantidad en criptomonedas que realmente es una tontería, ¿no? En comparación a todo lo que pueden hacer con ese dato biométrico, como pedir préstamos a su nombre, quitarles propiedades. O sea, la gente no tiene conciencia del peligro, ¿no? En el que corre, qué locura. Y lo vi, ¿no? Que eso está pasando acá en Colombia y creo que también en otros países, que la gente está vendiendo datos biométricos. Qué horror. Ok, bueno, entonces digamos que básicamente eh, lo que estamos viendo es cómo paso a paso en esta línea hemos identificado cómo llegamos a lo que tenemos hoy, ¿sí? Cómo llegamos a una pérdida de privacidad tal en que nos parezca normal o nos parezca natural que pues nuestros datos estén en todo lado y que pues suponemos o no nos preocupamos por saber qué está pasando con esos datos. Sin embargo, acá en el año 2000, déjenme ver si lo puse, sí, acá en el año 2000 hubo un intento por frenar esto, inclusive pues esto antes de la pandemia y demás. La Comisión Federal de Comercio redactó un informe como una propuesta para legislar y el uso de los datos, de nuestros datos, y que se obligara a los sitios web a que los usuarios tuviéramos la información y que eligiéramos cómo se pueden utilizar nuestros datos o no, ¿sí? Que supiéramos dónde están nuestros datos, qué empresas lo tienen, con qué fin lo tienen y que nosotros como dueños de esos datos accediéramos a esos datos y no al revés, que los sitios web accedieran a todos nuestros datos. Y esta ley no fue aprobada, ¿sí? Entonces se han hecho intentos para que esto sea regulado, pero a la fecha no se ha logrado. ¿No? Entonces, la autora del libro nos decía que si Estados Unidos hubiese aprobado esa legislación encaminada a frenar la recolección de todos nuestros datos personales, tal vez nuestro mundo sería muy diferente hoy, ¿sí? Sería muy diferente a cómo se manejan nuestros datos y nuestra privacidad, ¿sí? Ok. Entonces, digamos que hasta allí tendríamos el primer ítem que ella desarrolla, que es la rentabilidad, o sea, por qué son rentables nuestros datos y cómo eso ha contribuido a que se pierda la privacidad. El otro ítem que ella menciona es el 11 de septiembre y nosotros lo hemos estudiado y por eso también me llamó la atención que ella pues lo mencionara de esta manera. ¿Mm? Y resulta
que a partir de los atentados del 11 de septiembre, pues nosotros sabemos que fue un suceso histórico, de hecho, pues bastante catastrófico, que eh, dejó casi 3.000 personas sin vida, desencadenó una guerra, ¿cierto? Pero además de eso, se utilizó para justificar la aprobación de ciertas medidas legislativas, que es lo que estábamos hablando ahorita. Y esas medidas legislativas, a partir de esa crisis, genera una erosión, una herida, un traumatismo para la democracia, ¿sí? Y entonces ella nos cuenta que nosotros ya lo hemos estudiado también en otros temas sobre la ley patriota y demás, pero ella hace énfasis en un lema que asume el presidente del momento, que era George Bush, con la frase nunca más. Y a partir de esa frase, entonces, se toma como eje central la acción del gobierno para trabajar fuertemente en la seguridad, ¿sí? Entonces, todas las agencias de inteligencia vieron la oportunidad de ampliar sus poderes de vigilancia frente a la población con el objetivo de evitar un nuevo acto terrorista. ¿Mm? Y entonces todas estas agencias de vigilancia copian todos los datos personales que estas empresas, como Google, han empezado ya desde hace muchos años atrás a recopilar, ¿sí? Entonces ya no solo son las empresas privadas, no solo son con fines comerciales que nuestros datos se pasan de un lado a otro, sino que ahora tiene un objetivo específico y es la vigilancia, ¿sí? La vigilancia para evitar actos de terrorismo, ¿sí? Eh, y entonces nosotros ya hemos estudiado el tema de la ley patriota que se instauró eh, con el fin de prevenir el terrorismo y se toman una serie de medidas para vigilar a toda la población sin ningún tipo de orden judicial, ¿cierto? Y entonces, desde ese momento, toda la población norteamericana y de gran parte del mundo ya tenían que elegir entre dos cosas, o la seguridad o sus derechos. Y frente a la crisis, lo leíamos ahorita, pues la gente, lo que sea, pero yo quiero estar seguro, ¿cierto? Entonces se cede el tema de derechos para obtener un poco más de seguridad. Y entonces todas estas iniciativas que se dan a través del acto patriota, de la ley patriota, aunque se mencionan, pero todas son como muy encubiertas y toda esta vigilancia empieza a permear a toda la población de Estados Unidos en específico, pero también de todo el mundo, ¿sí? Entonces dice, déjenme leerles aquí algo. Dice, los analistas de estas empresas de vigilancia empiezan a escuchar nuestras llamadas, a leer los correos electrónicos, a mirar los historiales de navegación, a buscar los términos y diferentes cosas que hemos buscado en Google. Generan alertas sobre la actividad que realizamos en ciertas horas a ciertas horas, identifican con qué personas estamos conectados y todo eso, pues sabemos que se devela más o menos en 2013, porque desde 2001 se empieza a hacer, pero solo hasta 2013, recuerden que lo hemos estudiado, el tema de Edward Snowden, que saca a la luz pues como toda esa actividad que la Agencia de Seguridad Nacional venía realizando ya desde 2001. Y acá hay un programa que puse acá el nombrecito, es Score, que básicamente es el sistema informático secreto de la Agencia de Seguridad Nacional que recopilaba ya no solo el historial, sino que lo hacía en tiempo real. Si yo en este momento estoy dando una charla en Zoom, entonces tienen acceso a esa información en tiempo real. Si yo realizo una búsqueda, si yo envío un correo, hablábamos hace 15 días que, por ejemplo, enviar un correo implica que
Yo pienso que es algo muy personal, pero que en realidad es como, decía ella, como enviar una carta, una cartelera abierta a todo el mundo, porque todo el mundo tiene acceso a esa información, ¿sí? Em, y entonces empiezan estas agencias de vigilancia a tener una cantidad de datos eh, exagerada sobre cada uno de nosotros. Y entonces ya era información demasiada información de cada uno. Y entonces también hubo allí como una dificultad para recoger esa información. Y lo que hace este programa que les puse acá, porque el programa inicial se llamaba PRIS, pero este programa de ScapeScore lo que hace es una empresa que organiza los megadatos. Entonces, toda esa información que llegaba, ellos lo empiezan a organizar y empiezan a identificar cuál puede ser un poco más relevante que otra. Y a pesar de todo eso, de toda esa pérdida de privacidad que tuvimos a través de este proceso, pues eso no ha servido para detener de ninguna manera el terrorismo. Y si nosotros vemos el escenario global en el que nos encontramos, pues realmente se han tomado muy malas decisiones también a través de los gobiernos, ¿sí? Pero nosotros sabemos que lo personal es político y que también nosotros tomamos la decisión de qué páginas visitamos y qué páginas, a qué páginas les estamos dando nuestra información, en qué páginas aceptamos los cookies, qué información subo yo a las redes, bueno, ¿sí? Entonces, toda esta pérdida de privacidad no ha servido para detener el terrorismo, ¿cierto? Y entonces toda esta vigilancia masiva ha sido inútil para realmente disminuir ese tema. ¿Sí? Porque de hecho el terrorismo como una actividad que no todos realizamos y que la mayoría de la población pues no ejecuta, pues buscar datos entre tantas personas pues es difícil, ¿sí? Y tratar de anticiparse a estos actos es como buscar una aguja en un pajar, lo mencionaba ella, ¿sí? Entonces es muy difícil. ¿No? Hay mucho ruido de información y para que ellos intenten detectar cuál es una información realmente relevante para hacerle el rastreo también es muy difícil. No sé si tienen algún comentario aquí, ¿no? Ella mencionaba otra empresa que se llama Parlantir. Yo no la puse ahí, lo puse el nombrecito, pero es una empresa pública estadounidense que también se encarga de analizar megadatos. Entonces, entre todo ese cúmulo de información, em, ayuda a organizar datos para poder, es decir, ya hay empresas que se encargan de organizar también toda esa macroinformación para que ciertas empresas con ciertos intereses puedan llegar a personas específicas. Y ella contaba que, por ejemplo, en la administración de Trump, en su lema de vigilar, detener y deportar inmigrantes, Trump hizo una alianza con esta empresa, Palantir, y junto con Amazon y con Microsoft fue una de las empresas que ayudó a deportar inmigrantes a través de herramientas tecnológicas. ¿Sí? Entonces, digamos que son algunos de los elementos que podemos identificar que se cruzan allí con la democracia, ¿sí? Porque a veces no es tan fácil ver cómo esto puede menguar la democracia en un país. ¿Mm? César, Ah, sí, no, bueno, ahorita que acabas de mencionar eso, que yo no sabía esa información de que utilizaban para deportar gente, entonces yo pensándolo, no, más acá en el contexto del sexismo y como la prueba, entonces también se pudiera utilizar la misma estrategia para conocer qué mujeres están pensando en ir a otro estado a practicarse un aborto, porque capaz en el estado donde están
no lo pueden hacer, digamos, entonces, o que mujeres van a atravesar la frontera de Texas a México para practicarse algún tipo de aborto o algo así, o que médicos están prestando ese servicio de forma, digamos, ilegal en algún sitio, ¿sabes? O si están comprando alguna pastilla o algo como para poder hacer eso, ¿no? El aborto, entonces capaz utilizan esos mismos datos privados para perseguir a mujeres pues que estén en esa situación y que quieran practicarse un aborto, ¿no? También creo. Sí, de hecho, yo creo que personas, nosotros lo decíamos la vez pasada, el conocimiento le da poder a las personas, ¿sí? Yo no le cuento todo a todos, yo escojo a quién le cuento mi vida, mis preocupaciones, lo que me interesa, lo que no me interesa. Pero Google tiene el poder porque tiene conocimiento, ya lo vamos a ver en el tercer ítem. Y que todo y aunque nosotros digamos, no, pero yo, ¿qué le voy a importar al sistema de gobierno o a mí? O sea, ¿qué le interesaría al gobierno mis datos? Pero sí son importantes. Cada uno de los datos que nosotros registramos son importantes. El perfil psicológico que hacen de nosotros es importante porque nos hace influenciables, ¿sí? Le da poder a estas compañías sobre nosotros. Entonces, sí es importante. Bueno, está ligado con todos estos temas, ¿sí? Con el tema del aborto, con el tema de los derechos, con el tema de discriminaciones por razones de género, que lo hablábamos también. Entonces, bueno, les decía yo que en el 2000 hubo un intento para regular este comportamiento de los sitios web y el acceso que ellos tienen a nuestra privacidad. Este fue fallido, pero en 2018 se hizo como un avance. Ella comenta que el presidente del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se llama John Roberts, redactó una sentencia que prohibía al gobierno obtener los datos de ubicación. Y digamos que en ese aspecto hubo un avance. Eh, y estos datos de ubicación, ¿cómo los obtienen? ¿Cómo creen ustedes? Pues a mí cabe, bueno, no todo el tiempo, pero a veces yo abro alguna aplicación o cuando se descarga una aplicación nueva, enseguida te sale como una lista de accesos, ¿no? Que tú le das a esa aplicación y, por ejemplo, solo como un ejemplo, yo no la uso, pero recuerdo que una vez la descargué solo para ver la Rappi, ¿no? O aplicaciones de ese tipo, ¿no? De que te traen la comida, algo así. Entonces te piden, ¿no? Dice, permites a tal el acceso a tu geolocalización. Sí, no, y así. Entonces pienso yo que esa es una forma. Exacto. Y ahora se están pidiendo ciertos permisos eh, para que nosotros demos cierta información, ¿sí? Pero no siempre esos permisos son respetados. Muchas aplicaciones ingresan a nuestra ubicación sin nuestra autorización, ¿sí? Inclusive ella hablaba de que Google Maps, por solo tener la aplicación, así tú no la tengas abierta, pues ya te rastrea, te está rastreando dónde estás. Y entonces, este presidente del Tribunal Supremo, que es John Roberts, él digamos, puso límite a esto, porque él decía, es como cuando nosotros ponemos ay, ¿cómo se llama eso? Las personas que están con prisión domiciliaria, que tienen una tobillera, que le indica al Estado dónde se encuentra esa persona. Y él decía, estamos teniendo a información, a acceso de información que no nos corresponde tener porque es como si a todas las personas las estuviéramos vigilando a través de la ubicación de su dispositivo móvil. ¿Sí? Y nosotros tomamos una medida, digamos, de protección con ciertas personas que han cometido delitos y les pedimos permiso a esas personas para vigilarlos, para saber dónde están, identificamos en todo momento hacia dónde se mueven, los estamos persiguiendo, sabemos dónde están a través de una tobillera, que es un dispositivo que se pone específicamente en ciertas condiciones y demás, pero que nosotros lo tenemos a través del dispositivo móvil todo el tiempo
y que no se nos ha pedido permiso para eso, ¿sí? Ni se nos ha hecho un debido proceso, ni nada de eso. Entonces, él presentó esta iniciativa para que se dejara de hacer este tipo de rastreo a todas las personas. Em, bueno, creo que vamos a leer este ítem, ya acá terminamos con la línea y vamos a pasar al tercer elemento. Entonces quiero que leamos aquí. Mica, tú podrías ayudarnos por favor a leer. ¿Tienes la posibilidad? ¿Yo? Sí, Sí. por, ¿Desde dónde leo? ¿Desde es difícil? sí, Bien. Es difícil acordarse del valor de la privacidad cuando se está en medio de una situación de emergencia. Cuando tememos por nuestras vidas, en lo último que pensamos es en nuestros datos personales. Hoy los peligros del terrorismo y de las epidemias son mucho más tangibles que las amenazas a la privacidad. Un atentado terrorista deja al instante un rastro de cadáveres, personas cuya desaparición lamentamos y que al mismo tiempo sirven de advertencia para los que seguimos vivos. Una pandemia presenta efectos menos inmediatos. Según parece, el coronavirus del 2020 tardó entre 1 y 2 semanas en enviar a una persona al hospital, pero deja igualmente un rastro de muerte que, como resulta comprensible, puede infundir temor en el ánimo de la población. Sin embargo, las pérdidas de privacidad también pueden ser letales. A ver, dice, canta, ¿no? Sí. Canta en un sentido literal, como en el más... tanto supongo que es. sí, Tanto en un debe ser. sentido literal. Sí, como en el más metafórico, de acarrear disculpen, de acarrear la muerte de modos de vida que valoramos. La diferencia es que sus víctimas, ¿no? Cuando perdemos la privacidad, suelen materializarse mucho más tarde. Ujú. Gracias, Mica. Entonces, acá lo que está haciendo es una comparación, ¿sí? De tres eventos, que es el 2001, el 2019 con el COVID y la privacidad, ¿sí? Entonces, ella hace una comparación diciendo, pues, el COVID mató más lentamente que los atentados del 2001 y la privacidad, la pérdida de la privacidad también mata, pero lo hace mucho más lento, ¿sí? Y digamos que para mí es importante que nosotros podamos identificar que la privacidad hace parte fundamental de poder ejercer nuestros derechos humanos realmente, ¿sí? Porque a través de medios tecnológicos y de que conozcan nuestro perfil psicológico también influyen en la forma en que nosotros pensamos. Y ya hemos hablado otras veces de Cambridge Analytica y de otras instituciones que se han valido de nuestros like en Facebook o de nuestras búsquedas en Internet para influir en lo que nosotros pensamos, ¿sí? Y es algo que no se ha acabado, a pesar de que ya conozcamos el caso de Cambridge Analytica, es algo que todavía sigue ocurriendo, ¿sí? Y ella mencionaba que en el 2010, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, eh, estaba haciendo como una campaña para decir que la privacidad había dejado de ser una norma social, que había dejado de ser algo importante para la sociedad, porque pues quien ayuda a que yo pierda mi privacidad soy yo misma, yo soy el primer enemigo para mi privacidad, porque yo soy la que subo las fotos, yo soy la que posteo mis pensamientos, yo soy la que digo dónde estoy, yo soy la que, sí, yo gran parte de la pérdida de privacidad también se debe a decisiones que yo tomo, ¿sí? Y entonces él decía que esto era una evolución, ¿sí? Que perder la privacidad como un estándar, como una norma social, era una evolución,
¿sí? Y que la gente se siente muy a gusto compartiendo información de diferente tipo en diferentes redes sociales, ¿sí? Y ella, la autora del libro, lo llama como un certificado de defunción de la privacidad, lo que él hace, ¿sí? Entonces ya no solamente posteen todo, sino que es como normalizar que mi vida la debe conocer absolutamente todas las personas, eh, y que la privacidad no importa. Y sin embargo, ella daba el ejemplo que Mark Zuckerberg compró 4 casas alrededor de la suya para disponer de mayor privacidad en su vivienda, ¿sí? Entonces, eh, es solamente una máscara que se utiliza porque pues es lo que les ha dado rentabilidad, que nosotros publiquemos todos nuestros datos y eso es lo que mantiene vivo a Facebook, a Instagram. Pues si no publicáramos, pues esas empresas no tendrían mucho que hacer allí, ¿no? Entonces también es una decisión de nosotros. No sé si quieren comentar algo al respecto. Sí, yo lamentablemente tuve que atender una llamada muy especial, pero justamente es algo que a mí siempre me ha inquietado y que por lo que me he resistido a estar en Facebook y estar en cualquier otra red, salvo en WhatsApp, porque bueno, si no, quedo fuera del mundo, pero además se supone que están cifrados de extremo a extremo y que son seguros y que nadie, ni siquiera Google, puede entrar. Pero es algo que a nadie le está preocupando y todo el mundo se expone así a ellos y a sus familias, y no lo piensan. Yo eh, me siento muy amenazada con esa cuestión de que todo, que puedan usar todas tus cosas, es terrible. Sí, pero inclusive en el estudio pasado, Graci, hablábamos que muchas empresas, por ejemplo, Facebook hablaba de que tenía cifrado de extremo a extremo cuando no lo tenía, ¿sí? Publicitaban que lo tenían cuando no era verdad. Y la autora allí nos invita, yo les di una lista como de aplicaciones que deberíamos considerar cambiar y inclusive en algunos de los temas de la anciana Terry ya mencionaba que dependíamos mucho de WhatsApp y pues que no estaba bien y que hay otras aplicaciones, les decía yo, que hay otras aplicaciones de mensajería que ella menciona en el texto, que hicimos como un listadito el video pasado y que podríamos empezar a utilizar para empezar a limitar también estas empresas y es una forma de mostrar que a nosotros nos importa nuestra privacidad y que no estamos de acuerdo en que accedan a nuestros datos de esa manera. Entonces ahí WhatsApp, que ahorita es de Zuckerberg, pues tampoco tiene todas las garantías de privacidad que quisiéramos, ¿sí? Entonces yo Ah, les no decía, sabía. hablábamos de eso. Por ejemplo, yo dejé de publicar en Facebook hace mucho tiempo, pero pues WhatsApp es como una aplicación que uno sí usa diario y mostrábamos algunas cifras donde se veía que WhatsApp es una de las aplicaciones más utilizadas em, a nivel mundial, ¿sí? Entonces, claro, lo que tú dices literalmente es desconectarse del mundo, porque pues todo el mundo tiene WhatsApp y todo el mundo se conecta a través de allí, pero podemos empezar a generar una cultura a través de otras aplicaciones que nos ofrecen un poco más de seguridad. Es Bueno, que Está ya para perfecto. hoy, Cuando pueda ver la otra, voy a ver bien esa lista. Perdón, se las Mica, diría dale. ahorita, pero no recuerdo bien los nombres, entonces tengo que No, buscar no en mis importa. apuntes. Después cuando Me vea pu- la anterior, gracias. me pueden Vale, enviar de ese grupo. sí. Dale, Mica, que estabas por entrar. no estoy no quería interrumpir, por ahí hacer cortito que a mí me pasaba antes con la perspectiva más pensando en la persecución o cómo entendíamos la profecía antes,
era muy extremadamente cuidadosa en que si bien necesitaba las redes, porque hoy en día para conocer amigos o tener contactos, trabajar y todo, necesitas un poco de exposición, lamentablemente. Lo hacía cuidado igual pensando en que subía, que no subía. Pero llega un punto en el que como todas las personas a nuestro alrededor, por ahí yo no publico fotos, pero hay alguien que publica una foto en la que yo aparezco y demás. Y eso es difícil de controlar. Nada, me había resignado a esa situación, después cambió mi perspectiva gracias al mensaje y entendí que la realidad es que si alguien te quiere buscar o quiere saber algo de vos, aunque no publiques nada, se puede hacer hoy en día, así que por ese lado no es tanto. Lo que me parece más preocupante, incluso si bien no tenemos garantía y es muy obvio que WhatsApp puede usar los datos de los mensajes que mandamos y no mandamos, porque judicialmente se hace también abrir mensajes cuando es necesario. Se ve que igual eso sería un trabajo muy tedioso, o sea, salvo que busquen a alguien en particular, no me imagino recapitulando datos de los millones de chats que uno manda, es muy complejo. Entonces, por algo también inventaron el chat que es con la IA de Meta AI, no sé si vieron que todos lo están usando, que está ahí mismo en WhatsApp, entonces son muy inteligentes, está ahí abierto aunque vos no lo instales, te tentás a escribirle algo como es como ChatGPT, te contesta y hoy en día hasta la gente que era la más perseguida de no publicar nada privado y demás, lo usa porque como todos nos sentimos solos en general o necesitamos charlar con alguien, es como cómodo usar un chat anónimo y todas las personas están confesando que les cuentan todas sus cosas personales a ese chat. Así que ahí es donde están sacando información. Obviamente le está pensado para la publicidad y demás, pero ya sabemos con lo que estaban hablando antes que lo más preocupante es, más allá de fotos o de información de lo que hacemos en la vida, es cómo pensamos los seres humanos y que eso lo usan después para manipularnos. Y ahí también se materializa esto que es las víctimas que se ven más tarde. Son víctimas que son mucho más indirectas, pero es elecciones de gobiernos que causan muertes, elecciones de difundir tipos de mensajes que hacen que las personas crezcan en violencia y odio y se lastimen unas a otras. Entonces, lo más peligroso que veo es eso, que hoy todos usan este chat y le dan toda su información y bueno, sabemos cómo se va a usar. Sí, y Yo de hecho, me ofrezco todos mis oídos para todos los que quieran, que se sientan solos y quieran hablar, yo me ofrezco. Desde ahora ya lo saben. gracias, gracias. Ok, y de hecho, algo que me parece importante es que pueda que a ciertas compañías no le interesen tus datos, pero hablábamos que hay unas empresas que son brokers de datos que recopilan datos de muchos sitios web y estos datos se vuelven a vender. Entonces, y ella decía en el libro que no es costoso adquirir datos, ¿sí? De ciertos, no, yo quiero datos de personas que sufren depresión, ¿sí? Entonces, eh, hay toda una serie de perfiles para identificar cuáles podrían ser las posibles personas que sufren depresión y entonces esos datos se venden y entonces yo empiezo también a generar una serie de maniobras con esa información, ¿sí? Entonces no es solamente grandes compañías, sino que eso está abierto a cualquier persona que quiera comprar datos, ¿sí? A través de estas empresas. Entonces también es bien complejo el tema allí. ¿Mm? Bueno, entonces ya para terminar, estábamos hablando de tres elementos por los cuales nosotros hemos perdido la privacidad. Entonces, vimos el descubrimiento de la rentabilidad, que la vimos a través de cómo inclusive se ha patentado la venta de nuestros datos y es algo legal, que nuestros datos estén por todo lado. El otro son, ella lo llama acá los atentados terroristas, pero que también yo quería hacer el vínculo con cualquier crisis y que el COVID-19 también se presentó como una oportunidad para que se diera esa pérdida de datos. Y el tercero es la creencia errónea de que nuestra privacidad no importa y que si ellos tienen los datos, pues que hagan lo que quieran con los datos. ¿Sí? Entonces es un poco tomar conciencia de por qué es importante cuidar nuestros datos y cómo realmente esto está menguando la privacidad. Y yo les decía que cuando alguien tiene conocimiento sobre nosotros, pues eso le da poder sobre nosotros, ¿sí? La privacidad, dice la autora, es la llave
que abre la cerradura de tus aspectos más íntimos y más personales, ¿sí? Entonces te pone más vulnerable eh, frente a ciertas situaciones. Entonces, quiero que leamos esta frase. Dice, lo único más valioso que el dinero es el poder. El poder puede conseguirlo todo. Si posees poder, no solo puedes tener dinero, sino también la capacidad de salirte con la tuya en cualquier situación. Y eso es lo que nosotros estamos entregando cuando entregamos nuestros datos. Damos poder sobre nosotros mismos, ¿sí? Y no importa si nosotros somos un don nadie, ¿sí? Porque la sociedad está formada de muchos don nadies y todos podemos ser don nadies, pero somos nosotros quienes le damos fuerza a estas organizaciones, a estas instituciones que están interesados en mis datos, así yo sea un don nadie, ¿sí? Entonces, a través de información, puedes averiguar qué mensajes políticos funcionan, manipulan información, influyen en elecciones, inspiran, por ejemplo, protestas, como lo vimos en el caso del 6 de enero, ¿cierto? Prenden la chispa para un genocidio, enfrentan a personas entre sí, distorsionan la realidad, hasta que ya nosotros no podemos distinguir entre lo que es verdad y lo que es mentira, porque la información que me llega a mí es totalmente contraria a la que le llega a una persona que fácilmente se identifica que tiene un perfil ideológico diferente al mío. Entonces la información que le está llegando a esa persona es muy diferente a la que me llega a mí. Y cuando vamos a tener una conversación, pues no tenemos un punto de encuentro, ¿sí? Porque básicamente tenemos información muy, muy distinta, ¿ya? Y algo que mencionaba Mika que me parece importante y es que la privacidad no es un tema mío que les estaba mencionando, es un tema colectivo, porque si yo no publico fotos mías, pero estoy publicando todo el tiempo fotos de mi hija, por ejemplo, sin su autorización, ¿cierto? Así yo sea su custodiante, por decirlo así, pues yo estoy vulnerando la privacidad de ella. Si yo me reúno con un grupo de amigos y publican una foto mía, están vulnerando mi privacidad. Y ella decía que mencionarlo es importante y que lo hagamos consciente también es importante, porque la privacidad no es un asunto privado, personal, también es un asunto colectivo, ¿sí? Que nos implica a todos. Sí, que es semejante como a un problema ecológico. Si yo no cuido el agua, por ejemplo, acá en Bogotá estamos en una crisis de agua, pues mis actos afectan a los demás. Si yo no cuido, si mi huella ecológica no es cuidadosa, pues eso hace que todos suframos las consecuencias y eso mismo pasa con la privacidad. ¿Ya? Venga, mira, miremos este. No sé si alguien quiere comentar algo. Mm, Sí, una cosa que hace rato estabas mencionando de que cada uno tiene un perfil diferente, ¿no? Un perfil psicológico, político, etcétera. Pensaba en que precisamente también por eso fue tan importante lo de Cambridge Analytica, porque, y de hecho en las campañas no posteriores, porque ellos no solamente participaron en la campaña de Trump, sino que en otros países. Y este digamos, como que ellos bombardean a las personas de esa información que ellos ya de por sí están como predispuestos, ¿no? A consumir. Y eso es precisamente lo que hace el sesgo de confirmación, ¿no? Te confirma en esa idea que ya tú tienes. Entonces ya te confirman tanto que es muy difícil, ¿no? Que comiences a debatir o a cuestionarte. exacto. Bueno, me acabo de dar cuenta, creo que, espera un minuto. Bueno, no, no, no. Así es, así es. Entonces, claro, y ella decía, por ejemplo, si no solo llegan a mis datos, a mi perfil psicológico a través de todo lo que yo publique, sino a través de lo que otras personas publiquen acerca de mí. Entonces, em, cuando reúnen, por ejemplo, el perfil de psicológico de cierto grupo,
yo puedo estar metida en ese grupo no por lo que yo haya publicado, sino porque, por lo que otros hayan publicado acerca de mí, ¿sí? Entonces, por eso es también importante el tema de identificar esto como un acto colectivo. ¿Mm? Lili, ¿tú me puedes ayudar a leer esta? Sí, Estás. reúne toda la información posible sobre ti, contactos y publicaciones en redes sociales, historial de votaciones, de compras, la marca y el modelo de tu coche, información hipotecaria, historial de navegación, ciertas inferencias sobre tu salud, etc. Y luego aplican modelos para ver cómo pueden influir sobre tu conducta. Exacto. Entonces, es mucha información, ¿sí? Entonces, la información médica, pues, servirá a las farmacéuticas, la información comercial, pues, a los empresarios, pero nosotros tenemos un sinfín de información y, bueno, respecto a lo que decía Mica, que son muchos datos para que ellos se identifiquen, evidentemente sí, de pronto en algún momento habrán mirado nuestro perfil o no, pero ella explicaba que, por ejemplo, que, bueno, les explicaba yo ahorita que hay ahora unos programas que ayudan a organizar todos esos megadatos para encontrar un perfil específico. Y ella mencionaba, bueno, no tengo ahora acá el nombre de la universidad y eso, pero ella contaba un ejemplo de una persona que ella conocía que estaba estudiando un tema de de ciencias de datos y esto, y que una de las tareas que les ponían era buscar a una persona y hacer toda una investigación sobre esa persona a través de los sitios que visitaba y todo esto. Entonces, eh, pues cualquiera podemos ser sujetos de cualquier intromisión en nuestra vida privada, ¿sí? Por X o por Y razón, ¿sí? Mm, bueno, quería que miráramos aquí esta última. Si quieres que me falta aquí. Martica, ¿tú puedes leer? Sí, Gracias, Marta. oye, si publicas, si publicas información acerca de dónde vives, estás exponiendo las personas con las que compartes domicilio y a tus vecinos. Si das a una empresa acceso a tu teléfono, estás exponiendo a tus contactos. Si divulgas información sobre tu psicología, estás exponiendo a otras personas que comparten esos mismos rasgos psicológicos. Puede que tú y yo no nos hayamos conocido nunca y puede que jamás coincidamos en el futuro, pero aún así, si tenemos suficientes rasgos psicológicos en común y tú cedes tus datos a organizaciones como Cambridge Analytica, también estás cediendo parte de mi privacidad, puesto que estamos interrelacionados por vías que nos hacen mutuamente vulnerables. Cada uno es parte responsable de la privacidad de los demás. Gracias, Martica. Entonces, bueno, esto como para dejar por sentado que es un tema que nos compete a todos, ¿sí? Y ella pues hacía también como la invitación a que lo habláramos, que lo dialogáramos y que manifestáramos que no queríamos que se subiera información de nosotros, a pesar de que fuera un poco incómodo manifestarlo, ¿sí? Digamos que por todo lado hay grandes consecuencias positivas y negativas del uso de las tecnologías, ¿sí? No quiero como satanizar tampoco, pero sí era importante como identificar qué trae consigo, ¿sí? Muchos beneficios el uso del Internet, pero también se ha escrito una historia para que nosotros perdamos nuestra privacidad, para que a través de ciertas aplicaciones seamos muchos de nuestros datos porque queremos tener esa aplicación o porque pues no queremos quedar excluidos.
de muchos aspectos, porque hoy muchas cosas son mediadas por la tecnología, ¿cierto? Pero entonces es un asunto que nos compete a todos y que así como, no sé, pienso, por ejemplo, con el veganismo, cuando nosotros en ningún lado se encontraba comida vegana y un grupo empezó como a solicitar en cada lugar, en cada lugar, en cada lugar. No sé cómo es donde ustedes viven, pero pues acá ya en Bogotá hay muchos sitios donde es fácil ir a conseguir comida vegana, ¿sí? Y es lo mismo, ¿sí? Nosotros somos los que tenemos el poder de generar los cambios. Y si nosotros vemos que no nos importa la privacidad, pues a nadie le va a importar, así como a nadie le importaba que había un grupo que comía diferente. Entonces, hoy la responsabilidad que también nosotros tenemos es exigir privacidad, ¿sí? No visitar cualquier sitio, no aceptar todas las cookies que nos aparecen en todos los sitios, no generar, no estar todo el tiempo con esa cultura de la exposición donde yo todo el tiempo estoy subiendo todo a redes sociales y mi vida privada ya no es privada, ahora es totalmente pública, ¿sí? Entonces, bueno, eso, no sé si quieren comentar algo. Si no, vamos a terminar aquí. Lili, ¿tú quieres hacer la oración final? ¿Sí? Oremos. Bondadoso Dios, muchísimas gracias por esta hermosa oportunidad de reunirnos a esta hora, en las horas de tu día santo. Gracias, Dios, por toda esa luz que nos trae a través de tus siervos, de tus siervas. Gracias por estos dos temas tan importantes para nuestra vida que Yesenia nos ha traído. Bendícela a ella y bendice a cada uno de los que nos encontramos aquí reunidos en esta hora. Muchas gracias, no hay palabras para describir cuán agradecidos nos encontramos por manifestarte en nuestras vidas, darnos a conocer la luz de la verdad que nos conducirá hasta la vida eterna. Síguenos acompañando en el resto de este día y en el resto de la semana. En el nombre de Jesús, amén.